Para que podamos formarnos. Entonces, vamos a empezar, que somos católicos, rezando. Nos ponemos en pie, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la intercesión de tu amadísima esposa, Santísima Virgen María. Ven para que podamos conocer más a Dios y así poderle amar más y mejor. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Fernando, ruega por nosotros. Bueno, nos sentamos y va a introducir este curso de formación el Padre Jorge, vicario pastoral de la diócesis y párroco de la Candelaria, que ha animado mucho pues comenzar con esta formación permanente en la diócesis para que pueda presentar y contar un poco cuáles son los fines y un poco la naturaleza de este curso. Bueno, buenas noches. Bueno, es motivo de gran alegría y a su vez también mucha esperanza el acontecimiento, que podemos llamarlo así, de poder iniciar este periodo, este año, que gracias a el talento y el coraje del Padre Ignacio nos va a acompañar 2 viernes por mes. Es muy poquito, ¿verdad? ¿Sí? Podríamos hacerlo más. Resulta ser que es necesario, lo hemos visto siempre y era como un debe en nuestra pastoral diocesana, de tener cursos de formación. Es decir, necesitamos dar razones de nuestra fe. Entonces queremos, entre todos, los pastores y los laicos, todos ustedes bautizados, querer conocer y aprender más acerca de las verdades de nuestra fe. Porque eso nos ayuda y nos enriquece mucho para vivir nuestra realidad bautismal, que es ser fermento en la masa, ser luz en el mundo, y se hace muchas veces por el testimonio, pero y hoy, en estos tiempos que vivimos, no basta el testimonio, sino que también tiene que ir acompañado de la palabra, del buen consejo, del buen conocimiento y de saber manejar bien los conceptos que nosotros profesamos en la fe. Entonces, miren qué lindo es que con la presencia del Padre Ignacio, cada viernes que se nos va a citar, lo importante es venir. Sabemos que está la dimensión virtual, pero ustedes saben que lo bueno y lo lindo que tiene la Iglesia es que nosotros nos mostramos como pueblo, nos mostramos como familia cuando estamos reunidos, como estamos en este caso, ¿verdad? Lamentablemente hay mucha gente que no lo puede hacer presencial y lo va a tener que hacer quizás por salud o por algunas cuestiones quizás también de distancia, lo va a poder seguir por YouTube, ¿verdad? Por el canal de YouTube, el canal de la diócesis. Pero lo importante es estar. ¿Y estamos por qué? Porque queremos conocer y redescubrir las verdades de nuestra fe. ¿Para quién está destinado este curso? Para todo bautizado y para aquellos que no lo están. ¿Por qué? Porque el hecho de participar en el curso les va a dar el motivo de prepararse para recibir los sacramentos de iniciación. Es decir, bautismo, comunión y confirmación lo puede recibir aquella persona que venga, que participe de estos encuentros que se van a llevar a cabo también, ¿no? Y también, por supuesto, y en la primera línea tienen que estar los catequistas, porque son los portadores de la palabra, son los que junto a muchos otros en nuestras comunidades, están llevando la voz cantante del Evangelio, ¿no? Pero también todos, como decía recién, y aquellos que pueden estar en su parroquia, en su comunidad, ejerciendo un ministerio. Ministerio de la Palabra, Ministerio de la Eucaristía, Ministerio de la Esperanza, cualquiera de los ministerios que tiene la Iglesia, todos y también los presbíteros, que también nosotros estamos en lo que le llamamos la formación permanente. Todos los días tenemos que aprender. Es decir, cada día poner en nuestra inteligencia y llevar a nuestro corazón las verdades de la fe, que nos hacen más libres,
nos hacen descubrir la presencia de Cristo en medio nuestro y esto, por supuesto, enriquece la tarea que cada uno desempeña. Por eso hablamos de catequistas, ministerios y aquellos que se van a incorporar plenamente a la vida de la Iglesia y a la vida de Jesús. Por eso, decía, es de motivo de alegría y de mucha esperanza, porque esto lo necesitamos. Y lo necesitamos seguir encontrándonos para seguir creciendo y descubriendo a Jesús, por medio del aporte que el Padre nos vaya dando cada día. Muchas gracias, Padre. Ahora vamos a dar la palabra a la hermana Ana Laura, que es la directora delegada de catequesis de la diócesis, y la vicecanciller, la que ha animado estos encuentros para que también pueda dar la bienvenida. Bueno, con esta introducción que me hizo el padre ya me agotó todo, pero es lindo ver a varios conocidos y otros no tanto, esperemos que se sigan sumando, pero le hablaba un poco al padre antes de empezar que tratamos de animar también a muchos adultos, que le digo a ustedes también que están acá, que hagan ese apostolado en sus trabajos, que no hayan recibido los sacramentos, que esto va a ser una linda oportunidad para prepararse y a fin de año podrían estar recibiendo, ¿verdad?, los sacramentos de iniciación cristiana. Bueno, tenemos la gracia de tener al padre. Yo tuve la oportunidad de estar en su ordenación en Minas, que hubo un diluvio, y yo siempre le digo que era el diluvio de gracia que también iba a traer, siempre lo asocio con eso, nunca llovió tanto en Minas como ese día. Pero bueno, y tenemos la gracia de traerlo otra vez aquí, porque él estuvo un tiempo afuera, porque está terminando, y ahora le queda la defensa de la tesis doctoral en moral, ¿qué era? Doctorado de moral y espiritual, ¿no? Las dos. Bueno, ahora recen por él porque dentro de poquito tiene que hacer la defensa. Y bueno, y entonces cuando proponían pues, para cursos para laicos, la parte de lo que era la coordinación de catequesis, obviamente tuvimos que echar mano a él por tenerlo acá y aprovecharlo. Así que bueno, yo creo que acá, con todo lo que les dijo el padre Jorge, yo no voy a profundizar en eso, pero sí les dejo una tarea como mujer, sí, que por favor traigan más gente, ¿sí? Que digo, aprovechemos esta oportunidad, ¿sí? Bueno, gracias, padre. Bueno, comenzamos este curso de formación cristiana que ha pedido el obispo Monseñor Milton, que han pedido desde la Vicaría Pastoral de Delegación de Catequesis, y está abierto a todo el mundo. Y aquí lo que nos interesa es conocer más a Dios. Como yo cuando entré en el seminario, me acuerdo el rector me dice, no te voy a preguntar tanto por las notas, que toca hacerlo por el informe que hay que hacer, sino me dijo, nosotros estudiamos teología y la fe católica para conocer más a Dios, para así amarle más y mejor. Porque no se puede amar lo que no se conoce. Y si quieres amar más a alguien, conócele más. Por eso estamos aquí, para conocer a Dios y así amarle más y mejor. Y además, la fe católica es tan hermosa, es tan bella y responde a todos nuestros interrogantes y preguntas que merece la pena que siempre vayamos profundizando. Yo mismo preparando estas charlas también me alimento mi alma, mi corazón y mi inteligencia para poder ahí meter a Dios. Entonces vamos a empezar este curso, como ha sido un deseo del obispo y también una inquietud mía, y es hacerlo de forma querigmática. Eso quiere decir ir a lo esencial de la fe católica. Y como el otro día introducía el padre Jorge, que como dice la carta de San Pedro, para que podamos dar respuesta de nuestra esperanza, dice, para que podamos, dice la carta de San Pedro, dar razón de nuestra esperanza. Es decir, y yo voy a ir a lo básico porque yo también de joven iba por la parroquia, procuraba tener medios de formación, pero a veces no conocía lo esencial de la fe. Y a nosotros, muchos somos catequistas, cristianos, hemos ido a misa, pero te preguntan realmente lo más esencial, ¿cuál es el sentido de la vida? O, por ejemplo, ¿quién es Jesucristo? Nos debería salir en un segundo, ¿verdad? Es el amor de nuestra vida, nuestro Dios. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano para ti? Las cosas más básicas de nuestra vida. Y por eso esta charla se titulaba La esencia del cristianismo. Y por eso nosotros vamos a lanzar preguntas, ¿no? En plan, ¿cuál es la esencia del cristianismo? Si yo les pregunto ahora, ¿qué le viene a la cabeza? ¿Qué le viene al corazón? Vamos a enseñar lo que nos transmite la Iglesia Católica. Por tanto, por ejemplo, ¿qué es el hombre? Si yo le pregunto, ¿qué es el ser humano? Y la gente te lo pregunta, estas cosas, ¿no? Que nosotros podamos dar respuesta. Pero primero para nosotros mismos. Porque si no,
la vida espiritual se fundamenta en cosas que se van cayendo. Y entonces vas un poco sin querer apoyándote en cosas que son como un flan, ¿no? Se va desmontando. Entonces, para que no pase eso, hay que tener una formación sólida. Uno de los grandes males del mundo es la ignorancia. Y por eso la mejor forma es la formación cristiana católica. Yo he traído aquí algunos documentos para fundamentar lo que digo, que no es una inquietud mía o simplemente el obispo, sino que la Iglesia, desde los comienzos, y además toda la tradición cristiana, y la Iglesia ahora mismo en el magisterio, nos pide que hablemos de la fe así. Aquí hay muchos catequistas, ¿no? Y el sacerdote es el primer catequista. Y muchas veces explicamos muchas cosas de la fe, pero hoy vamos a decir para qué lo explicamos. Voy a intentar dar algunos recursos también del mundo contemporáneo. Entonces, yo para ir a lo esencial, y voy a intentar esto demostrarlo en la charla, es en qué se reduce la fe cristiana. En que Dios te quiere y te quiere feliz. Esto lo digo yo en mi canal de YouTube, pero lo que voy a intentar es decir por qué esto es así. Si nosotros no empezamos a hablar a la gente de que Dios te quiere, te ama, te ha creado por amor, ha creado todo este mundo maravilloso para ti, tiene un plan para ti y de todo puedes sacar cosas buenas y tiene un propósito de tu vida, si no empezamos así, luego podemos decir a la gente que vaya a misa, que venga a los sacramentos, que se porte bien, pero no sabe por qué lo hace. Entonces es muy importante saber el por qué. Y por eso lo que yo digo lo dice Jesús. Dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esta canción que le gusta a mi querido Gustavo, que la cantamos mucho en las misas y me cantaron en mi ordenación, realmente resume, Dios ha venido para que tengamos vida quiere decir vida feliz, vida de amor y vida en abundancia que es para siempre. Otra frase de Jesús en la última cena que dice, yo lo elegí también para mi ordenación en Minas, Nueva York de la Valleja, para mis amigos de Minas, vamos arriba. Y decían, os he dicho esto para que mi alegría esté con ustedes y vuestra alegría llegue a plenitud. Fijaros que esto es Jesús en la última cena, el momento fundamental de su vida. Y dice, ¿para qué he venido? Yo he venido para que seas feliz y para que tu felicidad llegue a plenitud en el cielo. Para eso he venido. Por eso hay que volver a recordar, ir a lo esencial. Hay dos libros que un católico tiene siempre en la mano, o que debe tener. Uno es la Sagrada Escritura, la Biblia. Y esto, que nosotros también haremos una sesión de cómo se lee la Biblia. Algo hicimos en una homilía en el santuario sobre la Biblia, ¿verdad? Pero hablaremos un poquito en detenimiento. ¿Cómo se lee la Biblia? No la entiendo. O hay cosas que me superan. O a veces tengo luz y a veces no. Entonces, ¿cómo se lee la Biblia? Este es el primer texto que nos da la Iglesia. Y hay muchísima luz aquí. Y el segundo es el Catecismo de la Iglesia Católica. Este documento es espectacular. Lo bien que está compuesto, lo completo que es y lo sintético que es. Es verdad que a veces se nos hace un poco arduo, yo lo entiendo, pero es muy completo y aquí están las respuestas. Y el esquema que yo voy a seguir es el que dice también el catecismo, no me lo invento yo. Además de esto, yo quería que tuviéramos en cuenta una cosa que dice San Pablo en la carta a los romanos, Romanos 12:2, que le dice así a los romanos. Él va a hablar a los romanos, que eran los que tenían el poder y gran sabiduría, y les decía, no os amoldéis a las formas de pensar de este mundo, sino renovaros con una transformación de la mente. Y le dice, en el mundo hay formas que tenemos de pensar que no son cristianas, que no son católicas, y a veces no nos damos cuenta. Y entonces lo que vamos a procurar aquí es decir, cómo piensa un cristiano en las cosas esenciales. Y nosotros comienza esta renovación por una renovación de la mente, de la inteligencia, de las cosas que conocemos de Dios, porque hay a veces que no entendemos nuestra vida, las cosas que pasan, porque no entendemos bien a Dios, a nosotros mismos y el mundo en el que vivimos, desde una cosmovisión cristiana. Es tener una cosmovisión cristiana del mundo. Yo veo el mundo, mi vida y todo, como lo ve Dios, como lo ve Cristo, como lo ve la Iglesia. Y yo lo único que os puedo decir es de que he estudiado teología y me ha tocado estudiar más y más hasta hacer el doctorado, que nunca pensé hacerlo, todas las piezas encajan. Es maravilloso cómo la doctrina de Jesucristo que transmite la Iglesia 2000 años desde que nos dejó nuestro Señor, envió su Espíritu Santo, encajan todas las piezas maravillosamente bien. Y podemos profundizar todo lo que queramos. Es el gran misterio de Dios. Y yo quería contar una historia breve, que es muy breve, que me compartió Monseñor Milton. Un día estábamos en el auto y me contaba él una historia que creo puede servir, y es la historia de Paul Claudel. Paul Claudel es un diplomático
poeta, filósofo francés, final del siglo XIX, principio del siglo XX. Era un tipo ateo, de formación agnóstica, que no creía en Dios y todo lo que sabía de Jesús era negativo. Y era una crítica a los evangelios, de lo mal que estaba escrito, decían, ¿no? Y un día, con 18 años, se va a la Catedral de Notre Dame en París, tiene una gracia escuchando el Magnificat, y luego se queda a la misa y dice que se convirtió por completo. Yo he traído ahí el texto que me ha pasado Monseñor, me ha parecido bellísimo. Entonces él se convierte, me dice, con absoluta certeza de que Dios era la verdad, de que Jesucristo es lo que buscaba. Pero él decía, y esto me dijo Monseñor, me encantó, decía, pero el edificio de mis ideas permanecía intacto. Decía, todas las ideas que me habían metido, agnósticas, ateas, la forma de pensar del mundo, seguía ahí. Entonces, de alguna forma, en mi corazón estaba Dios, pero todas las ideas era como una explosión entre lo que yo había aprendido y lo que sabía por certeza. Y me dice que le costó 3 años empezar a edificar otra vez todos sus pensamientos, sus ideas, para poder realmente entender a Dios un poquito mejor y ver que todo lo que hacemos nosotros es razonable. La fe católica es razonable. Por eso se habla de la fe y de la razón. Hay cosas que superan la razón, están más allá de la razón, pero nunca en contra de la razón. Eso a veces en la teología protestante dicen que es la fe ciega. Para nosotros no, es la fe razonable, porque el Dios que crea el mundo y crea la razón es el mismo que se revela, por tanto no se contradice. Todo es razonable para un cristiano. Y hay cosas que nos superan por el misterio de Dios, pero siempre concuerdan. No vamos a decir nada que no sea razonable. ¿Vale? Dicho esto, yo pensaba empezar esta primera charla diciendo ¿de qué vamos a hablar? Y entonces, en mi primera clase de filosofía, una de mis primeras clases de introducción a la filosofía, el profesor, me acuerdo que fue muy interesante porque dijo algo de cómo pensar en la vida, los grandes interrogantes de la vida. Y entonces el profesor habló de cómo Kant presentaba muchas veces la filosofía, que venía a responder a las grandes preguntas del hombre. ¿Qué debo hacer? ¿Qué es el hombre? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es el hombre? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué puedo esperar? Las voy a dar porque se me ha olvidado. Dice, ¿qué puedo conocer primero? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? ¿Y quién es el hombre? Entonces, con estas preguntas se hacía una imagen de lo que nosotros necesitamos, los interrogantes principales del ser humano. Tanto es así, yo he traído, para que vean, un texto del catecismo, sobre todo para el que quiera que lo vea, lo vamos a mandar para el que quiera. Hemos traído, por ejemplo, el Concilio Vaticano II, en la Constitución Gaudium et Spes, que es la que habla del mundo de hoy. Se empieza hablando a los cristianos y a todo el mundo, diciendo los interrogantes más profundos del hombre. Entonces, si tú y yo como cristianos no empezamos así, algo realmente se nos está faltando la esencia. Y a veces nos pregunta muchas cosas de la vida cristiana, pero no sabemos la esencia. Y dice, ¿qué es el hombre? Las preguntas que nos dice el concilio. ¿Qué sentido tiene el dolor? Pregunta que me hacen, no sé por qué, muchas chicas jóvenes. ¿Y qué sentido tiene el sufrimiento de los inocentes, de los niños inocentes? ¿Cómo explicas eso como cristiano? Tenemos que explicarlo. Y dicen, ¿qué valor, qué puede dar el hombre a la sociedad? ¿Qué puede esperar? ¿Y qué hay después de esta vida temporal? Esto está en el Concilio Vaticano, como empieza el concilio, ¿no? Y así encontramos muchas cosas en la Iglesia. Entonces yo quería proponer esto dentro de un esquema que también me inspiró a varios filósofos. Yo de Kant no comparto todo, ¿no? Pero hay cosas que pueden tener luz. Pero sobre todo lo que me pide la Iglesia. Yo voy a traer cosas que no digo en los vídeos de YouTube, porque esto es para un grupo así nuestro, pero que concuerda con la fe. Por ejemplo, un pastor protestante, se llama Rabí Zacarías, es muy conocido, es un apologeta cristiano, comparte muchas cosas con nosotros, otras no. Él decía que todas las preguntas del ser humano se pueden reducir a 4, que decía origen, sentido, moralidad y destino. Origen, sentido, moralidad y destino. Lo voy a intentar hacer más fácil. La esencia del cristianismo viene a responder a 4, algunos autores lo dicen así, a 4 preguntas fundamentales. Y a esto ha venido Jesucristo a decírnoslo. La teología católica, la doctrina del magisterio nos viene a responder a esto. ¿Cuáles son estas preguntas? Y estas sí las voy a apuntar, pues nos van a marcar el tono de la charla. La primera pregunta es:
¿Qué sentido? ¿Se ve más o menos? Vamos a ver, intentamos. ¿Qué sentido tiene la vida? Esta sería la primera pregunta. Y tú y yo deberíamos de saber responderla desde una visión, cosmovisión cristiana. Es decir, ¿cuál es el propósito de tu vida? Más coloquial, ¿para qué te levantas por la mañana? ¿Para qué te levantas por la mañana cada día? Porque si no sabes para qué te levantas y tienes un valor elevado, trascendente, un día no te levantas de la cama. Solo hay que ver que la mayor pobreza actual, lo decía el otro día el obispo Munilla, lo decía mucho Madre Teresa de Calcuta, es la falta de sentido. La falta de sentido de la vida. Primera pregunta, así empieza la revelación cristiana. No te dice vete a misa, no seas malo y no salgas a boliches. No empieza así Jesús ni la doctrina cristiana. Empieza diciendo, yo te puedo dar sentido de tu vida. Primera pregunta. La segunda pregunta, voy a contestarlas brevemente, pues luego darán cada charla para una. La segunda pregunta es, ¿en qué orden lo he puesto? Que quiero seguir el orden. Es que a veces cambio. Vale. ¿Qué sentido tiene la vida? Esta es la pregunta sobre el origen. Propósito, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¿Para qué vengo? ¿Para qué estoy en este mundo, no? ¿A alguien le importa o no que esté en este mundo? Bueno. Segunda pregunta. ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo ser feliz? Y esto sería la moral. Fíjate que la moral, ahora lo diremos, la moral cristiana no es mandamientos, haz esto, esto está bien, esto está mal. La moral, en general, desde Aristóteles y católica, es el camino para ser feliz. Esto es la moral católica. Y esto lo responden. No sé si vosotros ahora mismo, cualquiera de nosotros, nos viene alguien y dice, oye, ¿dónde está la felicidad? Porque eso es lo que todos buscamos, ¿vale? Y esa será la segunda charla, pero bueno, ¿cómo puedo ser feliz? La tercera sería, ¿qué sentido tiene el sufrimiento? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? Porque todo el mundo sufre en esta vida. Todo el mundo, más o menos. ¿Qué pasó? Ah, vamos a ver. Ahí, ¿se ve mejor? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? Y pregunta que si tenéis una conversación con cualquier persona, te va a decir, ¿por qué un Dios que parece bueno permite el mal en el mundo, no? ¿Cómo respondemos a esto los cristianos? Tenemos respuesta. Y la cuarta es, ¿cuál es mi meta? O la meta de la vida, ¿no? El tema del destino. ¿Cuál es mi destino? La finalidad. Estas son las 4 grandes preguntas que muchos afirman, ¿no? Que nosotros tenemos que saber responder. Porque muchas veces, de verdad, empezamos por cosas de la doctrina católica y yo no sé, a lo mejor me pasó a mí, pero yo de pequeño, en un momento dado, con 15 años, se me hizo insoportable ser católico. Ir a misa, ¡pah, qué pereza! Ir a medios de formación, no entiendo nada. Hay que ir a cosas, hay que cumplir mandamientos, ¿por qué? No lo entiendo. Entonces no entendía, ¿no? Entonces realmente la Iglesia Católica viene a traer esta revelación de Jesucristo, a responderte a estas grandes preguntas. Entonces, ¿cómo responde la Iglesia? ¿Cómo responde la doctrina católica? ¿Cómo responde Dios? No lo hace con un sistema de argumentos ordenado, sistemático, racionalista. No lo hace así. Lo hace a través de historias. Te cuenta historias que inspiran. Te cuenta grandes historias que tienen una profunda significación. Entonces, para responderte a estas preguntas, te cuenta estas historias. Son las historias de la Biblia. Y la Biblia viene a revelar esto. Tanto es así que no sé si conocen, hay un psicólogo clínico se ha hecho muy famoso, se llama Jordan Peterson. No sé si alguno le conoce, algunos sí. Se ha hecho muy conocido en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en todo el mundo. Ha tenido bestsellers y demás. Y él habla, tiene unas conferencias en YouTube que ven millones de personas, casi todos jóvenes y varones, porque vayan que la fe parece solo es de mujeres, no, casi todos varones, explicando la Biblia.
Y él, que hay cosas que a lo mejor no tiene la fe como nosotros, pero él va explicando que muchos le escuchan porque ha empezado a hablar de una cosa, y es que necesitamos un sentido, un propósito en la vida. Él dice meaning of life, sentido de la vida, y que él la sitúa en la adopción de la responsabilidad. Entonces le enseña a los jóvenes, primero, a ordenar tu cuarto, a ser capaz de ser dueño de esta zona, luego tu familia y luego la sociedad. Pero si no es capaz de reinar en tu cuarto, en tu vida, ¿cómo vas a poder reinar en el resto y ayudar en el resto, ¿no? Entonces él da esta idea, y contando historias de la Biblia, dice que es el libro con más sabiduría que hay. Lo tenemos ahí. Entonces, por ejemplo, para nosotros la Biblia nos cuenta historias. Dice, ¿para qué nos cuenta la historia de la creación del Génesis? Para saber de dónde vienes y para qué te levantas por la mañana. Para eso te cuenta la creación, que no eres un producto aleatorio de la naturaleza. No estás aquí porque cayó del cielo algo, sino que todo tiene un orden maravilloso, una causa, y tienes un propósito. Y Dios lo tiene para ti. Con que tengas vida y te lata el corazón, tienes propósito porque has sido creado por Dios. Y eres ser humano con dignidad absoluta. Y esto, Dios para eso te cuenta el Génesis. Y te dice cómo fue la creación, de dónde venimos, cómo Dios crea de la nada. Y que además nos cuenta que somos imagen y semejanza de Dios. Y esto lo dice para contar que tienes unas potencias espirituales. No es que Dios tenga barba y esté en el cielo, ¿no? Y sea un señor mayor, sino que nosotros tenemos potencias espirituales, inteligencia, voluntad, que son potencias espirituales, que una charla hablaremos de qué es el ser humano. Esa pregunta la responderemos. Nos la viene a responder el Génesis con historias. Eso está en la revelación cristiana. Solo la tradición judeocristiana ha conseguido responder a estas preguntas de forma satisfactoria, de forma ordenada y congruente. Solo la tradición judeocristiana. Y a las grandes preguntas. Hay otros que simplemente las ponen en paréntesis, dan una solución incluso de cómo afrontarlo, de dónde viene o cómo afrontarlo, pero una explicación completa solo la tradición judeocristiana. Entonces Dios la cuenta con historias. Por ejemplo, yo no sé, las catequistas a veces, me imagino contáis la historia del pecado original, ¿no? Del fruto, no sé, una manzana, pero un fruto, y cómo pasó Adán y Eva, y cómo fueron expulsados del paraíso. Esa historia la cuenta el Espíritu Santo a través de los agiógrafos, fundamentalmente para responderte de dónde viene el mal, que es del mal uso de la libertad del hombre. Solo lo explica esa historia del pecado original. Para eso la contamos a los niños, para que sepa, y con una sabiduría figurada, con un lenguaje que utiliza la Biblia maravilloso para enseñarnos las verdades trascendentes. Esta sería una de las primeras preguntas, ¿no? Entonces, fíjense que nosotros tenemos, ¿qué sentido tiene la vida? Mi patrón San Ignacio de Loyola, cuando empezaba los ejercicios espirituales, él al principio, me lo ha dicho esta mañana Monseñor Milton, yo no sabía que empezaba por el pecado, pero tuvo que cambiar, dijo, no se empieza así, se empieza por el principio y fundamento, es decir, por lo esencial, back to basics, que yo llamo así un poco marketingiano la charla, ¿no? Y dice, ¿para qué has nacido? Y él dice, para alabar y servir a Dios y para salvar el alma, para eso has nacido. Entonces, toda la tradición cristiana se marca aquí. Luego nos preguntan, ¿cómo puedo ser feliz? ¿Dónde está el secreto de la felicidad? Yo, unos vídeos más vistos que empezamos es la felicidad. Y el otro día con los jóvenes lo estuvimos hablando, ¿no? De por qué hablar de este tema. Algunos me dicen, es que estás obseso con el tema de la felicidad. Digo, yo no, es Jesús. Jesús está obsesionado con que seamos felices y llevarnos al cielo. Para eso nos ha creado. Y fíjate que la primera homilía de Jesús, eso lo creo que lo dijimos también, ¿cuál fue la primera homilía de Jesús? ¿Alguno lo sabe? La primera gran homilía. ¿Cuál fue? El Sermón del Monte. El Sermón del Monte. ¿Y de qué habló en el Sermón del Monte? ¿Y qué es las bienaventuranzas? La felicidad. Ser felices. Entonces Jesús empieza hablando de felicidad. ¿Cómo puedes ser feliz? Esa será la segunda o la tercera charla. No lo he decidido todavía, yo creo la segunda. Lo mandaremos. ¿Cómo explica la Iglesia cómo uno es feliz? Y te dice dónde no está la felicidad, y veremos cómo lo explica la tradición cristiana, qué engaños hay, o por ejemplo los 4 engaños que dice Santo Tomás, o los 3 que le pone el demonio a Jesús en las tentaciones del desierto, y que nos pasa a nosotros. ¿Perdón? No sé. Y entonces esa sería la primera, ¿no? De la felicidad. Y lo hablaremos en su momento, y pondremos el texto bíblico para que lo quiera leer. No voy a entrar en detalle porque lo que quiero es dar una visión completa
de una cosmovisión cristiana del mundo, desde el origen hasta la meta, ¿vale? Entonces, el origen, la felicidad. La tercera gran pregunta es, ¿qué sentido tiene el sufrimiento? ¿De dónde viene el sufrimiento? ¿Por qué hay sufrimiento? Si Dios es bueno, ¿por qué hay mal en el mundo? ¿Y por qué a veces hay mucho mal? Hay mucha gente buena, pero también hay mal. ¿Cómo explica la Iglesia esto? Entonces, la Iglesia, para eso, te cuenta la historia del pecado original y además te habla de qué sentido le puedes dar, cómo, con la historia de Jesús, con su muerte en la cruz, que es el mayor mal que se ha producido en la historia, y cómo de un mal consigue sacar el mayor bien de todos, que es nuestra salvación, una demostración de amor. No voy a entrar porque va a ser una charla completa, porque esto es muy necesario poder explicarlo. Primero para nosotros. Muchas veces el tema del sufrimiento es fundamental, porque cuando nosotros sufrimos, si no le encontramos un sentido, el sufrimiento te empieza a llenar de amargura. La amargura te empieza como a llenar de malos propósitos, de malos sentimientos, de resentimiento. El resentimiento se convierte en odio, el odio se convierte en venganza, y de ahí salen los mayores males. Por eso es necesario que demos respuesta al sufrimiento. Yo personalmente, esta pregunta, que la hablaremos en su momento, la tuve que rezar mucho las 10 veces que estaba en África misionando con jóvenes, porque veía tanta pobreza, tal muerte, se me moría gente todos los días, que yo digo, Señor, ¿qué sentido tiene esto? ¿Por qué hay mal en el mundo? Y me dejó un poco en crisis. Entonces yo me iba a Dios y decía, Dios mío, ¿por qué hay esto? Y leía el Génesis, leía el pecado original, leía el catecismo, como lo explica, y lo rezaba y le pedía que me diera un sentido. ¿De dónde viene? Y Dios no ha creado el mal. El mal viene por el mal uso de la libertad del hombre. Pero Dios podría destrozar, decir, mira, ya no va a haber mal en el mundo, quito la libertad del hombre, pero entonces no hay amor. Entonces dice, mira, lo voy a dejar, tranquilo, y ya pondré yo las cosas de nuevo en su sitio, pero voy a sacar algo bueno de ahí, a través del amor, enviando a mi hijo. Y entonces, esta pregunta es esencial, la trataremos se podría tratar en muchísimo, pero haremos una conferencia, una charla completa, que hará algún sacerdote de la diócesis o yo, no lo sabemos, lo vamos a ir viendo, el que se la prepare, para dar respuesta a esto, ¿no? Entonces necesitamos dar un sentido. Es más, y cuando le damos un sentido al sufrimiento, se produce una gran oportunidad, que decía Madre Teresa, es una oportunidad por un amor más grande. Y explicaremos esto. Esto para nosotros mismos es fundamental porque todos sufrimos. Y todos tenemos gente que sufre a nuestro alrededor. Y tenemos que poder responderles. Porque no sé si os ha pasado a vosotros, ¿cuánta gente viene y me dice, me he enfadado con Dios porque mi mujer ahora tiene cáncer? O porque se ha muerto mi mamá. Y entonces se enfadan con un Dios en el que ni creen. Dice, a ver, o crees o no crees. Pero si crees estás creyendo en otro Dios. Dios no ha creado el mal en el mundo. Entró por el pecado original. Así lo dice la Escritura. El sufrimiento, el mal en el mundo y la muerte entró por el pecado original. No era un plan de Dios. Por eso muchas veces se podría reducir toda la visión cristiana en 4 cosas. Dios te crea por amor, crea un mundo maravilloso, perfecto. Bueno, no el más perfecto de los posibles, puede haber creado otro, yo no voy a entrar en eso, pero bueno, crea un mundo maravilloso, sin sufrimiento, sin muerte. En un momento dado se estropea por el mal uso de la libertad, el pecado original, que se propaga a través de todos los hombres, por propagación, y entonces tenemos una naturaleza caída, y entonces entendemos que puede haber mal en el mundo, porque cuando tú y yo utilizamos mal nuestra libertad, nos afecta a nosotros, nos afecta a los demás, y nos afecta al mundo, con cualquier mal que podamos hacer, ¿no? Si mañana uno, no sé, el otro día estuvo en una fábrica y se ha estropeado un pozo, parece, no sé si han hecho algo mal, una persona, ha destrozado un pozo, ha hecho mal a los demás, ha hecho mal a sí mismo porque el pecado te envenena, entonces afecta a nuestra libertad. Y además entendemos que tenemos un desorden dentro de nosotros. No sé si os pasa a vosotros, a mí sí, que a veces, como decía San Pablo, hago lo que no quiero y lo que no quiero no lo hago. ¿Qué me pasa? Decía él. San Pablo se decía, solo lo explica el pecado original, que se produce una ruptura contigo mismo, con los demás, con Dios, con la creación. Me voy a parar ahí, ¿no? Este sería el segundo. Lo tercero, para arreglar esto, Dios envía a Jesús al mundo, al Hijo de Dios, para demostrarnos que nos ama y para dar un sentido a todo eso. Y para el final, ¿dónde está el final? En el cielo, en la eternidad, en la vida eterna, como dice el catecismo, la vida eterna. Entonces Dios nos crea por amor, se estropea con el pecado origina nuestros pecados, Jesús da una solución y nos salva,
y nos abre las puertas del cielo y nos marca la meta. Y la meta está en la vida eterna, para ser felices con Dios para siempre, para siempre, para siempre, como decía Santa Teresa de Jesús. Esa es la visión cristiana del mundo. El querigma cristiano también se puede resumir en Dios te quiere feliz, a mí me gusta. Otro puede ser creación, pecado original, redención, vida eterna. ¿Me siguen? ¿Sí? Es que, vale, voy ahí. Y eso puede ser una manera, ¿no? La teología protestante solo tiene un punto central, que es la redención. Jesús viene y te salva. Estamos hechos un desastre de pecados, de una cantidad de cosas, y Jesús viene y te salva. Pero la teología católica tiene dos puntos esenciales. La creación, que Dios crea todo perfecto, bueno, y la redención después. Son dos puntos de equilibrio. Y esto es muy importante para lo que luego iremos viendo. Dicho esto, ¿cuál sería, y no voy a entrar más en sufrimiento, cuál sería la cuarta pregunta? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro destino? Porque si no sé de dónde vengo, cómo tengo que vivir y a dónde voy, no sé qué narices hacer con mi vida. Si no sé a dónde voy. Yo recuerdo una chica joven me decía, padre, es que no sé qué me pasa, lo tengo aquí apuntado, me encantó, pero no sé dónde lo tengo. Y me decía, padre, es que a veces siento que voy en la vida en un coche, en la carretera, a toda velocidad, con los intermitentes puestos, acelerada, en reserva, y no sé ni por qué voy, ni a dónde voy. Y entonces me siento así, porque no he encontrado el sentido, la forma de vivir y cuál es mi meta. Entonces nosotros realmente tenemos que saber para qué vivimos. Yo me levanto por la mañana para darle gloria a Dios con mi vida, para amar a los demás. Me levanto de la cama cada mañana para esto y le doy un sentido a mis cruces, a mis sufrimientos, a los problemas que tenga, a la tribulación. Sé dar una respuesta cristiana porque tengo la revelación de Jesús y sé cómo ser feliz, y es dando la vida por amor. Tanto es así que yo recuerdo que mi abuelita me decía, cuando decía, no tienes nada que hacer, estás un poco triste, solución, vete, olvídate de ti mismo y vete a hacer algo bueno por otra persona. Sal de ti mismo. Haz un acto de amor concreto, ahora, de servicio. El mejor remedio contra la tristeza. Esta será la segunda o tercera charla que habemos de cómo enseña la Iglesia Católica el tema de la felicidad. Y por eso es muy hermoso cómo termina la Constitución Gaudium et Spes, el punto 10, y cómo dice Romanos. San Pablo dice, y Jesucristo, nuestro Dios, es origen, guía y meta del universo. Romanos 11:36. Esto está en la Biblia también. Jesucristo es origen, guía, meta. Y por eso muchas veces también se reducen estas preguntas, ¿no?, a origen, sentido y meta. Y cómo respondemos a esto. Esto es lo esencial de la fe católica. Nos podemos saber los mandamientos de la Iglesia de memoria, los 7 sacramentos, nos podemos saber versículos de la Biblia, pero si no sabemos la esencia de la fe y de las cosas cristianas, vamos un poco como cojeando. Y es más, y la gente, ¿verdad?, cuando nos pregunta se da cuenta. Entonces nosotros, a mí me encanta cuando la gente te pregunta y no sabes algo, y dice, no lo sé, loco, pero me lo voy a estudiar y voy a ver qué enseña la Iglesia sobre esto. Que me pasaba a mí, yo me acuerdo de pequeño, íbamos a hacer apostolado, a misionar, y a veces te preguntaba a la gente y digo, esa no me la sé. Yo iba ahí a tope, Jesucristo, Dios te ama, y te preguntaban estas cosas y digo, no. ¿Y quién es Jesús? No, Jesús me ama, es mi Salvador, es Dios. ¿Qué más? No sé. ¿Y cómo Dios permite el sufrimiento de los inocentes? ¿No? Entonces lo voy a mirar. Si sucede eso, es decir, no te preocupes, lo voy a estudiar, lo voy a mirar, voy a ver al menos qué responde la Iglesia sobre esto, porque tiene una respuesta. Hay muchas teorías en la vida. Está el hedonismo, está el materialismo, está una vida superficial. Hay una visión, una cosmovisión cristiana del mundo para todas estas preguntas. Dice algo muy hermoso, y es que en Jesús encontramos la respuesta a todas las preguntas. Y lo vamos a ver después. Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Camino, verdad y vida. Que son el versículo, yo me convertí con ese versículo, me encanta, pero lo pone el catecismo, lo pone la Constitución dogmática. Entonces yo cuando me convertí dije, bueno, voy alineado con Dios y con la Iglesia. Y entonces San Ireneo de León, un padre de la Iglesia, que San Benedicto XVI lo llamaba el campeón de la fe. Y él decía que la gloria de Dios es la vida de los hombres. Y la vida de los hombres es la gloria de Dios.
Eso quiere decir que nosotros, la gloria es que nosotros, nuestra vida, vernos nuestra vida, y nosotros con una vida de amor, de entrega, encontramos la felicidad y le damos gloria a Dios. Para eso nos levantamos por la mañana. Por eso, por ejemplo, a veces en la iglesia se habla mucho de virtudes, de hay que vivir así y hay que ser muy bueno, y eso está muy bien, pero realmente no somos virtuosos de forma estoica, por ser, mira, soy un campeón, soy virtuoso, ¿no? Soy prudente, soy fuerte, soy casto, cualquier cosa, ¿no? Soy templado. No. Soy un fenómeno. No, lo hacemos para dar gloria a Dios con nuestra vida. Por eso queremos ser virtuosos, para darle gloria a Dios y amar mejor a los demás. Para eso es la vida cristiana. Yo he traído aquí un texto breve que es de Santo Tomás de Aquino. Y diré, no os voy a poner aquí la Suma Teológica, el que quiera que la lea, para mí es el mejor libro de teología que hay, lo hizo así la Iglesia. Pero me encantó porque yo estaba obsesionado con el tema de la felicidad, ¿no? Y para mí era fundamental. Y me voy a la Suma Teológica y Santo Tomás empieza la primera cuestión y dice, el fin tiene que ser conocido por el hombre para que hacia él pueda dirigir su pensar y su obrar. Tienes que saber el fin. Para eso hacemos todo. ¿Cuál es el fin de tu vida? Y además dice, la revelación cristiana trata de lo humano. Lo hace en cuanto que el hombre por su obrar se camina al perfecto conocimiento de Dios, puesto que en ese conocer consiste la felicidad eterna. El conocer que además incluye el amor. Entonces la unión con Dios. Y entonces yo me pongo a estudiar a Santo Tomás, habla de Dios, y en un momento dado, Santo Tomás lo que hace en la segunda parte, que hablar de la moral, habla del fin último, y número 2, de la bienaventuranza. El lenguaje tradicional cristiano es felicidad. Y es todo para ser feliz. Y su esquema, que lo voy a decir aquí un poco, pero para que veamos que está fundamentada en una hermosa doctrina católica, él decía que toda la doctrina católica era así, era dos palabras, exitus, y entonces exitus, eso es, reditus. ¿Y esto qué significa? Dios crea el mundo por amor, lo dejo ahí, Dios crea el mundo por amor, al hombre se estropea, lo soluciona a Jesús, ¿para qué? Para que podamos volver a Dios. Exitus, salida de Dios, para regresar a Dios. Entonces tú y yo, cuando pensamos en nuestra vida, para no pensar como el mundo, tenemos que saber que hemos salido de Dios y todo nos tiene que llevar para volver a Dios, para el cielo. Pero cuando pensamos en el cielo, un cristiano no piensa simplemente ya llegar al cielo, sino que el cielo comienza en la tierra viviendo como nos enseñó Jesús. Y así se hace un cielo en la tierra. No es perfecto, ya llegará la vida eterna, pero es lo más perfecto que tenemos, el reino de Dios hecho vida, con una vida de amor, de entrega. Y la felicidad eterna, Dios es la felicidad en esencia. En esencia es amor, verdad, felicidad, belleza. Por tanto, cuanto más cerca estás de Dios, eres más feliz. Y Dios te ha creado para participar de su felicidad. Y por tanto, toda la teología cristiana, desde la creación hasta la salvación y la vuelta a Dios en la vida eterna. Esto es un poco el esquema cristiano. Lo hago muy rápido, pero me parece que por eso dice el Apocalipsis que Dios es alfa y omega, principio y fin. Entonces, claro, nosotros miramos nuestra vida y puedes tener momentos de alegría, momentos de tribulación, momentos de dolor, momentos que no te entienden ni a ti mismo, y tienes que decir, vale, estoy en un plan de Dios, en un plan eterno, en el que yo me he introducido ahí. No eres el centro del mundo. Eso hay que recordarlo. El centro del mundo es Dios. Y por eso, cuando nosotros creemos que parece que todo el universo se centra en mi micromundo, Dios nos dice, mira la vida con más amplitud, tranquilo. Ya sé que ahora incluso hay una guerra, está sufriendo Europa, ¿no? O una pandemia. Y dice, bueno, yo tengo mi plan, el mundo está un poco estropeado, pero tú puedes sacar siempre cosas buenas y ya pondré yo todo en orden. Mientras tanto, empiézalo aquí en la tierra. Entonces, siempre verlo en este plan eterno de Dios. Voy a ver cómo vamos de tiempo, por si hablo de esto o no. Vale, vamos mal de tiempo. Entonces, ya lo haremos en otro momento. Yo si les pregunto, estas son como las 4 grandes preguntas. Yo este curso, que hablaba como Señor que fuera querigmático, querigma significa primer anuncio. Lo que hablaban los cristianos era el primer anuncio, decía a la gente por la calle, a los romanos, a los helénicos, a los judíos. ¿Sabes que Dios te quiere? Que te ha creado por amor, que te da una solución al sufrimiento y que te quiere llevar al cielo, y que ese Salvador es Jesucristo. Eso se resumían así como un tirón, ¿no? Y era como el primer anuncio, el querigma cristiano. Esa palabra es muy potente. El querigma, la voy a escribir, ¿por qué no?
Me estoy quedando sin... ¿Era el otro? Perdón. Gracias. Querigma. El querigma cristiano es el tema, la esencia de nuestra fe, de lo que estamos hablando. Entonces, una forma, todo se reduce a una palabra, que es Jesucristo. Jesucristo. Ahí está todo dicho. Lo hice la carta a los hebreos, lo hice de Iberbum, como el padre Jorge y yo seguro hemos estudiado en teología, ¿no? Después de Jesús está dicho todo. El Hijo de Dios que ha creado el mundo, que se encarna, que nos salva, que nos ama, que da sentido a todo y nos abre las puertas del cielo. Todo por amor. Es la manifestación, es la imagen, dice San Pablo, la imagen visible de Dios invisible. ¿Quieres conocer a Dios? Mira a Jesús. En Él, dice también San Pablo, se esconde toda la divinidad. Es precioso. Entonces, realmente, cuando nosotros comenzamos, decía que se puede resumir el querigma con el versículo Juan 3:16. Yo lo aprendí, la verdad es que me hace gracia, pero lo aprendí porque se lo vi a un jugador de fútbol americano que era cristiano evangélico y se lo había tatuado aquí. Y entonces lo vi de joven y dije, mira qué bueno eso. Y luego me di cuenta que era el querigma cristiano, que es una frase que dice Jesús a Nicodemo por la noche. Y dice, tanto amó Dios al mundo, tanto, que envió a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Y algunos dicen que esa frase, muchos autores, que resume toda la Biblia, todo lo que hemos dicho. Juan 3:16. Juan 3:16. Lo ponemos para YouTube también. Madre Teresa de Calcuta, y esto me lo habéis oído alguna vez los que habéis venido a misa al santuario, comenzaba todas sus presentaciones, conferencias en la ONU, en el Premio Nobel, cuando le invitaban por todas partes, siempre empezaba así. Lo tengo literal suyo. Lo voy a leer. Dice, Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo, Jesús, para darnos la buena noticia de que Dios nos ama y de que quiere que nos amemos los unos a los otros como Él nos ama, que nos ha creado por una sola razón, para amar y ser amados. No hay otra razón. No somos solamente un número más en el mundo. Somos hijos de Dios. Esto es Madre Teresa y lo que yo me he tenido por mi tesis doctoral, que leer todo de Madre Teresa, me encanta y lo he disfrutado mucho. En todas las cosas, todas las conferencias que empezaba así, con el querigma. Yo por eso me encanta tener esta obsesión con el querigma, con la felicidad, porque veo que la forma en la que Jesús, que la Iglesia y que los santos, una de las últimas santas canonizadas, lo hacían de esta manera y va a lo esencial. Y yo he traído aquí un texto de Romano Guardini, que es un teólogo que también su escuela ha sido bastante el cardenal Ratzinger, luego el futuro Benedicto XVI. Entonces, antes del Concilio Vaticano II, año 62-65, 1962-1965, había una pregunta, y la gente se pregunta, ¿cuál es la esencia del cristianismo? Y se lo preguntaban entre los teólogos, ¿no? Entonces la gente decía, empezaron a haber muchas teorías. Decían, bueno, pues la fe es vivir como un cristiano. Decían, no, esa no es la esencia del cristianismo. Es tener el credo. No, ¿qué es la esencia del cristianismo, no? Entonces esto, yo he traído el texto, aunque hay un libro entero que a mí me hizo muchísimo bien. Este hombre, Romano Guardini, empezó a preguntarse y dice, vamos a ver las religiones. Y entonces dice, el budismo, ¿cuál es la esencia del budismo? La esencia del budismo es la iluminación, el karma, la liberación del sufrimiento. Lo que busca es llegar al nirvana y ser iluminado, no ser nada, fundirte en Dios. Buda es extraordinario, pero en último término simplemente afirma lo que cualquier otro nombre, o lo que cualquier otro hombre, no es central ahí, la esencia. Bueno, el hinduismo, que es una religión politeísta, dice, ¿cuál es lo esencial? Fundirse con Brahman, el ser supremo, a través de unas determinadas normas de conducta y reencarnaciones y demás, ¿no? Entonces, en ningún caso, ninguno de los dioses de este estilo es la esencia del hinduismo. El Islam, lo esencial es el compromiso de aceptar a Alá, sometiéndose a su voluntad de acuerdo con lo que está escrito en el Corán, que fue dictado a Mahoma. En ningún caso se dice que Mahoma sea la esencia. En la religión judía, lo esencial es Yahvé, un Dios personal, y la alianza. Dice, pero en ningún caso se dice que ni que Abraham, ni que Moisés, ni que ninguno de los patriarcas o profetas fuera la esencia del judaísmo. Y sigo, para los cristianos, hermanos nuestros protestantes, que muchas cosas realmente podríamos aprender su vivencia de Jesucristo Salvador, pero para ellos lo esencial, ¿qué es lo esencial?
es la Biblia, es un libro que viene revelado, ¿no? ¿Cuál es la esencia del cristianismo? Entonces se ponen a hablar todos estos teólogos, y fue muy conocido este libro, porque dice, la esencia del cristianismo no es un código moral, no es cumplir mandamientos. La esencia del cristianismo no es participar de ritos litúrgicos, por ejemplo la misa, que es muy importante. La esencia del cristianismo no es una forma filosófica. La esencia del cristianismo es una persona, y es la persona de Jesucristo. Y esto es impresionante, que Jesucristo engloba todo, es la esencia de nuestra fe, la persona de Jesús. Tanto es así que en la primera encíclica que escribió Benedicto XVI en 2005, Deus Caritas Est, al comienzo del tercer milenio, él dice que no se comienza a ser cristiano por participar de unos ritos litúrgicos, por cumplir un código moral o por cualquiera de estas cosas, sino que uno comienza a ser cristiano por un acontecimiento, que es un encuentro personal con Jesucristo. Dicho en lenguaje millennial, te encuentras y te enamoras de Jesús. Así se comienza a ser cristiano. Lo tenemos incoado desde el bautismo, pero necesita ser renovado por el Espíritu Santo y hacernos encontrar con Jesucristo. Y esto sucede porque la esencia de la vida espiritual, que otra charla va a ser ¿qué es tener vida espiritual católica, cristiana?, es una relación de amor. Eso es fundamentalmente una relación de amor con Dios a través del Dios hecho hombre que es Jesucristo. Entonces todo está centrado en Jesucristo. Es precioso verlo así. Tanto es de esta manera que dice, Benedicto XVI ya lo he leído, y dice, el comienzo y la esencia del cristianismo es la persona de Jesucristo como Dios y Salvador. Y un día, capaz que, como decís aquí, capaz que, hablaremos de Jesucristo, que tiene dos cosas fundamentales, que es Dios, el Hijo de Dios, ¿cómo se habla? Dios y hombre, ¿cómo se come esto? ¿Cómo se entiende esto? Y lo segundo, que es Salvador, su ser y su misión, nuestro Salvador. Y dice el Papa Francisco que uno no es realmente cristiano hasta que no se siente salvado por Jesucristo. Y uno pasa a ver, ¿no? Yo me siento salvado por Jesucristo. Yo recuerdo un padre de familia que iba a misa, que tenía varios hijos, que era honesto, y me decía, yo pues tenía mi familia, trabajaba, todo bien, iba a misa los domingos, me confesaba de vez en cuando, no robaba, no era adúltero, oye, iba a misa y que Dios me dé gracias, ¿no? Claro, no se sentía, y me decía, pero yo no había sentido a Jesucristo Salvador. Entonces se fue a hacer un retiro de Maús en España, que está muy de moda, y fue como el descubrimiento de Jesucristo Salvador, y eso te enamora, descubrir a Jesús como el Salvador del mundo. Y por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no dice, yo te voy a enseñar el camino, cómo obrar. No, te dice, yo soy el camino. Es una barbaridad. ¿Pero cómo te atreves a decir eso? Es que es Dios, Dios encarnado. Él es el camino. Y dice, yo soy la verdad, no te enseño la verdad. Yo no soy como Buda, como Mahoma, como los dioses del hinduismo. Yo no soy un filósofo más, yo no soy un sabio más. Yo soy la verdad. Y la verdad se resume en una palabra que es Jesucristo. No sé si os dais cuenta lo fuerte que es la fe católica. Que todo está en Jesús. Si es Dios, claro que está todo en Él. Y dice, yo no te enseño las verdades del mundo. No, yo soy la verdad. Y dice, y yo soy la vida. Es decir, la vida, en lenguaje joánico, en lenguaje de San Juan, muchas veces se habla como vida plena, la vida eterna. Es fundamentalmente esa vida de amor y de felicidad. Dice, yo no soy simplemente el que te digo cómo puedes ser feliz, yo soy la felicidad. Yo soy el que te doy esa vida por completo. Es Jesús. Y por eso me diréis, realmente, ¿qué vamos a hablar aquí? Solo vamos a hablar de Jesucristo. En Jesucristo está todo. En Jesucristo nos revela al Padre. Con el Padre nos envía el Espíritu Santo. Nos dice qué es el mundo. Nos dice quiénes somos nosotros. Como dice el Concilio Vaticano II, que también lo he puesto por ahí, dice, Cristo revela al hombre el propio hombre y le da a conocer la sublimidad de su vocación. Esto es una frase que además ha citado muchas veces, muy conocida. Es Jesús. En Él descubrimos todo lo que somos, cuál es nuestra vocación. En Jesús. Esto es frase de Juan Pablo II. Bueno, muchos dicen que fue suya el Vaticano II, que incluyó ahí y que además en varias encíclicas lo vuelve a citar. Y por eso yo he pensado
Se lo he presentado a Monseñor, a la delegación de catequesis y demás, que hagamos este curso, y da para mucho, en torno a estas grandes preguntas querigmáticas. Que podamos responder qué sentido tiene la vida, que podamos responder al sufrimiento, que veamos cómo uno es feliz y luego cuál es la meta. Y entre medias vamos a ver que hay cosas que necesitamos explicar porque si no, no entendemos. Por ejemplo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el amor? La religión cristiana es la religión del Dios que es amor. ¿Y qué es el amor? ¿Sabemos explicar eso? ¿Cuál es la definición que da el catecismo, citando a Aristóteles y Santo Tomás del amor? ¿Qué es el amor? Porque es la esencia de nuestra fe. Y la gente me lo pregunta, ¿no? Y ahora hay un gran problema con este concepto, ¿no? Que se cree solo un sentimiento. Y así se destruyen muchas familias, muchas amistades, ¿no? Muchas vocaciones. Y te explica de forma preciosa lo que es el amor, que es una novedad que trajo Jesucristo. Y por eso vamos a ir hablando de estas realidades. Antes de terminar, son 8:35. Yo llevo hablando ¿cuánto? 40, ¿cuánto llevo? 50 yo, ¿tanto? Vale, entonces... Vale, solo voy a terminar una cosa un poco millennial, pero que me parece que puede ayudar, por dar un toque también de la vida cotidiana. Para ver nosotros cómo, también pensando mucho en los catequistas, ¿vale? ¿Cómo hablamos de Dios? ¿Cómo habla Jesús? ¿Cómo hablan los santos? Yo empecé a dar catequesis de niños de comunión, luego todo el día haciendo juegos porque era muy divertido, luego confirmación. Y la primera vez que di catequesis de confirmación se durmieron todos. De verdad, fue horrible, me sentí fatal. No sabía expresarme, lo que me salía era muy intelectual, muy frío y se durmieron todos. Y dije, no puede ser esto. No puede ser. Estoy hablando de Dios, de Jesucristo, lo más atractivo que hay en el mundo. ¿Verdad? Es todo. No puede ser que la gente se duerma. ¿Por qué? Porque está hablando realmente desde la cabeza, no está hablando desde el corazón. El cardenal Newman decía, cor ad cor loquitur, el corazón habla al corazón. Entonces nosotros tenemos que hablar desde el corazón, pero el corazón que también piensa, que también razona. Porque si no, si vives solo del sentimiento, te vas al borde del precipicio, ¿no? Como bien sabemos. En cambio nosotros tenemos razones. Entonces y termino con esto, aunque no es bíblico y demás, aquí he traído, para que pueda ayudar, el catecismo. He sacado algunos puntos en general de cómo es esta estructura, cómo te va hablando de todo esto. Empieza Dios crea, Dios Padre crea, ¿no? Las preguntas esenciales de la vida. Fíjense, el primer punto dice, el punto 26 es de fe. Y dice, la fe, atento, es que me encanta, la fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Este es el primer punto del catecismo, es el punto 26 después de la introducción. No me lo invento yo, ¿verdad? El tema del sentido de la vida, ¿por qué hay que hablar de esto? Yo tenía el corazón, pero me decía, el hombre que busca el sentido último de su vida, el propósito. Y esto es lo que busca la gente. Y que es verdad, cuando se lo das, ese alimento sólido, precioso, es maravilloso. Y el segundo punto, que es mi favorito, es el deseo de Dios. El deseo de Dios, que está inscrito en el corazón del hombre. Entonces muchas veces, yo lo digo, ahí está mi background de economía, que tenemos el mejor producto peor vendido. Es Jesucristo, es el amor de Dios. No hay que crear la demanda, está creada en el corazón de los hombres. Pero de alguna forma no sabemos exponerlo como nos pide la Iglesia, ¿no? Y dice, el punto 27, dice, Dios, el hombre creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor y no vive plenamente feliz según la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se entrega por amor a su Creador. Esto es el catecismo, primer punto, segundo punto. Y luego yo he seleccionado varios de el sentido del sufrimiento, cómo se es feliz y luego el fin del mundo. Lo he hecho así muy resumido, pues si a alguno le apetece, lo puede leer de forma ordenada. He puesto una hojita del Vaticano II, los interrogantes más profundos del hombre, precioso. Luego, la historia de Paul Claudel,
el que quiera. Yo doy documentos para el que quiera puede profundizar, ¿no? Luego, Romano Guardini, este libro, y he seleccionado los párrafos que hablan de la esencia del cristianismo. Él lo explica de una forma bellísima y muy bien argumentada. Este está el Rabí Zacarías, el protestante, que habla de las cuatro grandes preguntas, ¿no? Origin, meaning, morality and destiny, ¿no? Origen, sentido, moralidad y destino. Fue muy conocido. Y esto es doctrina también católica, ¿no? A lo mejor en otras cosas, a lo mejor no creen en la Virgen o otras cosas, pero esto sí es común, ¿no? En Jesucristo. Y luego Santo Tomás de Aquino, la suma, porque como sé que asusta la suma, al menos he copiado los 3-4 cuestiones que son preciosas y ahí lo tienen. Entonces, para que vean que no es una cosa... Esta va a ser la charla introductoria. Entonces vamos a hacer el curso de aquí a noviembre. Todo en torno a estas preguntas. En noviembre, que celebramos la solemnidad de todos los santos y la conmemoración de los difuntos, en noviembre la Iglesia nos pide que meditemos, y a los sacerdotes que prediquemos, sobre los novísimos, sobre la escatología. Escatón es el fin del mundo. Todo noviembre. Y dice, oye, en noviembre, antes de que llegue la Navidad tal, habla fundamentalmente del cielo. O sea, no puedes hablar del juicio de tal si no hablas del cielo. Si no hablas de la vida eterna, de lo que va a ser el cielo para nosotros, ¿no? Y entonces terminaremos ahí. Mientras tanto, iremos poniendo esto. Yo voy a introducir, según también lo que vosotros vayáis también solicitando y sugiriendo, que podamos hablar de las ideas básicas y los elementos básicos de tener una vida espiritual católica. Porque no interesa tanto que uno sea catequista. Uno, por ejemplo, en dirección espiritual no te van a preguntar cuánta catequesis das o a qué grupos vas, no me interesa. Te van a preguntar cómo es tu amor a Dios, cómo es tu presencia de Dios, cómo entras en tu mundo interior, cómo es tu oración, cómo respondes al sufrimiento, al desamor, a la enfermedad, cómo eres dueño y señor de ti mismo, esa batalla. Eso es vida espiritual. Y eso hablaremos, si veremos a ver cómo estamos, porque tiene que estar unida la doctrina con la vida espiritual. El otro día la hermana Ana Laura nos estuvo explicando esto, que es lo que se pide además en el nuevo directorio a los catequistas, que lo que tú das a conocer lo vivas, porque solo puedes comunicar lo que tienes dentro, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Y hay una serie de elementos esenciales que todo cristiano debe tener. Ese va a ser el esquema general. Esto es una propuesta de formación permanente en la diócesis, abierta a todo el mundo. Lo vamos a transmitir por YouTube para también la gente de Rocha, de Minas, de Solís, de otros sitios. Yo creo que lo mejor es hacerlo presencial porque también genera comunidad, se puede preguntar y se interactúa muy bien, pero también vamos a dar esta opción. Finalmente me voy a atrever, aunque corro el riesgo de tardar, pero me da igual, por ser el primer día, que hay un tipo, para que vean que no es solo de la Iglesia Católica esto, hay un tipo que dicen que es uno de los mejores expertos en marketing actualmente en el mundo, se llama Simon Sinek, no sé si alguno le conoce, pero yo sí le tuve que estudiar y lo he aplicado y ha ido muy bien además en la empresa. Entonces este tipo, a ver si lo consigo explicar rápido, él decía que los grandes líderes e inspiradores de la historia de la humanidad generalmente hablaban y comunicaban de una forma muy distinta a como lo hacen el resto de personas. Y me di cuenta, me dice, estudiando a estos grandes líderes, y decía lo siguiente, es que no quiero ir directamente a lo esencial. Decía, ¿qué tienen esas grandes personas y cómo comunican? Dice, por ejemplo, ¿cómo funciona Apple, la empresa Apple? Te pongo una empresa de mi idea, ¿por qué hablo de Apple? Bueno, ahora te diré. Apple, ¿cómo comunica Apple? ¿Y por qué tiene tanto éxito? ¿Y por qué él compra a todo el mundo? ¿Y por qué llegó a estar en el número 1 del Nasdaq? Y subió tanto la valoración bursátil. Bueno, ahora ese ya está, punto de mi campo. Luego, decía, ¿por qué, por ejemplo, Martin Luther King, que era cristiano, no católico cristiano, inspiró a tanta gente? ¿O por qué, por ejemplo, los hermanos Wright fueron los que dieron con cómo se creó el avión, ¿no? La primera vez que se voló un avión. ¿Y cómo hacían? Entonces dice, lo que nos hemos dado cuenta, y yo esto lo he aplicado a Jesucristo y a los santos, es que ellos hablaban de otra manera. Y decía, generalmente
Y pone un ejemplo, y lo voy a hacer muy rápido, que creo que es muy valioso por cómo dar catequesis. Él decía, hablaba del círculo de oro. Esto es un poco original, a mí me ayuda. Esto está en internet, es la segunda charla de TED más vista. TED Talks, no sé si a alguno le suena, pero está muy en moda. Entonces él decía que son círculo de 3 preguntas. Entonces decía que la primera es ir al why. Espera, así. El por qué. El por qué. El segundo era el how. Y decía el cómo. Este es el por qué. Voy a hacerlo en lenguaje millennial. Y luego decía el what. Y esto sería el qué, ¿no? La cosa. Entonces decía, es muy interesante, pues lo voy a trasladar ahora a la forma de dar catequesis, yo creo que ayuda. Y decía, por ejemplo, si Apple comunicara de forma normal, como hace la gente normal, que no lo hace yendo a lo esencial, diría lo siguiente, es que fabricamos buenos ordenadores, eso es el qué. Están diseñados de forma, con un diseño hermoso, bonito, que sea muy fácil de usar. Y dice, cómprame uno. Y dices, no, me asustas, no quiero, no me gusta, me agobias. Entonces te pone ejemplos de empresas que tenían los mejores productos y fracasaron. Y tenía bueno, no lo voy a contar ahora, pero tenía una acción de $20 salió en el Nasdaq y subió a 80 y cayó en una semana a 0. Empresas que tenían el mejor producto porque asustan, porque la gente no compra lo que hace, sino por qué hacer las cosas. En cambio, ¿cómo comunica Apple? Y dice lo siguiente. Dice, Apple dice, todo lo que hacemos es para desafiar el status quo de la sociedad. Creemos en una forma distinta de pensar. Y dice, la forma es que desafiamos el status quo, es fabricando nuestros productos con un diseño muy bonito y que sean muy fáciles de usar. Y nos inventamos la rueda para el iPod, nos inventamos que sea táctil, toda la pantalla, que sea muy fácil de usar, intuitivo. Y dice, y sucede que hacemos ordenadores. ¿Compras uno? Y entonces, ¿qué pasa? Y además hacemos ordenadores, hacemos MP3, iPods, hacemos iPads y nos inventamos cualquier cosa y a todos le apetece comprar algo de Apple. Entonces, Simon Sinek, ¿está dónde está? No está aquí. Sí, lo voy a escribir. Y entonces, ahora quiero llegar a esto. O sea, esto no es doctrina Sinek, obvio. Pero quiero llegar a esto. Entonces, fíjense, los hermanos Wright, en ese momento, el dinero que tenían para hacer bicicletas, de una tienda de bicicletas, lo usaron para intentar buscar la forma de hacer volar un aparato, ¿no? Con un propulsor. Y entonces había un tipo que se llama Langley en Estados Unidos que tenía toda la plata del mundo, había estudiado en Harvard, todo el mayor talento, pero no consiguió hacerlo. Y lo hicieron ellos porque fundamentalmente lo hacían por un propósito, que es que sabían que podían cambiar el rumbo de la historia de la humanidad. Si creaban aparatos que podían volar y fueran estables. En cambio el otro lo hacía para ganar dinero. Entonces el propósito no era suficiente. Decía, Martin Luther King en el año 63 congregó a 250.000 personas en Washington, sin una web que te dijera dónde era y a qué hora. Impresionante, ¿eh? Y dice, no era un hombre perfecto, no estoy de acuerdo en todo lo que dijo, pero en muchas cosas sí. Y decía, no decía a la gente lo que tenía que cambiar, sino él decía en lo que creía, ¿verdad? Decía, I believe. Decía, yo creo. Él decía, yo sueño en un mundo en el que los hombres se amen. Yo sueño. No decía el cómo y tienes que hacer esto y tal, ¿verdad? Decía, yo sueño, yo creo, I believe, ¿no? Y por eso, yo cuando veo a los santos, y lo estoy trasladando ahora, pues me parece, a mí me dio mucha luz. Pues lo puse en práctica en una empresa y salió bien, pero yo digo, para comunicar a Jesucristo me estoy jugando no solo la plata, sino me estoy jugando mi salvación, la felicidad de la gente y su salvación. Yo digo, muchas veces con la fe cristiana, todos sabemos lo que hacemos. A veces sabemos cómo lo hacemos, pero algunas veces no sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Y entonces, cuando lo llevamos a la fe, vemos que los santos siempre te hablan al principio de ¿por qué? Y la Madre Teresa dice, porque Dios te ama, porque Dios te quiere salvar, porque te quiere hacer feliz. A mí me inspira mucho, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, el fin último. Me inspira mucho, así lo hacía también San Juan Bosco,
cuando enseñaba a los jóvenes, el porqué, iba siempre al porqué. San José María Escrivá, el santo español, decía siempre, ¿no? Para ser feliz, ¿cómo voy a amar si no es... ¿Cómo voy a vivir si no estoy enamorado, si no es por amor, si no es para ser feliz? Y dice esa frase que a mí me ha inspirado mucho, decía, el secreto de la felicidad no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado. Y entonces que me encanta, ¿no? Y entonces él dice, ¿por qué hacemos las cosas? Entonces muchas veces nosotros, no sé, a lo mejor decimos, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es vete a misa, no salgas a boliches, por si acaso pecas, no seas malo, pórtate bien y estudia mucho y sea honesto y y vete a confesión y a catequesis porque si no te vas al infierno. ¿Cómo lo vas a hacer? Dice, y además lo haces de forma rígida, ¿por qué hay que hacerlo así y demás? ¿Y por qué? No tengo ni idea de por qué lo hago. Pues me lo dice mi madre. ¡Desastre! ¿Qué pasa? La gente deja de ir a misa. Yo también dejaré de ir a misa. Tú también dejarías de ir a misa y si no, dejarás de ir a misa. En cambio, los santos decían, ¿por qué? Porque quiero ser feliz, porque Dios me ama y porque quiero ir al cielo para ser feliz para siempre. Y necesito dar un sentido a mi sufrimiento. ¿Cómo lo hago? No lo hago de forma reprimida, como una reprimenda de Dios, como si me estuviera vigilando desde el cielo, como si fuera algo rígido. No. Lo hago con la ternura y la misericordia del amor de Dios, que me tiene paciencia, que me quiere y que me invita respetando mi libertad. ¿Y qué se hace? Bueno, y la forma de hacerlo, pues tenemos unos medios, que es viviendo las bienaventuranzas, viviendo los mandamientos como señales que nos pone Dios para no caernos por el precipicio, participando en los sacramentos y de la misa y de la confesión donde recibimos la gracia de Dios, teniendo vida de oración, haciendo obras de caridad. Y entonces dices, ¿por qué hago esto? Lo hago para ser feliz ahora y para ir al cielo. Esto a mí y además dice que esto interviene también en nuestro cerebro biológicamente. Tenemos nosotros el cerebro, lo que se llama, médicos me ayudan, sino neurocórtex y el sistema límbico, ¿no? El neurocórtex es la parte más animal que tenemos, la primera parte, que sobre todo ahí está el tema del lenguaje, datos, formas de razonar, etc. Y el sistema límbico, sobre todo, habla de del por qué hacemos las cosas, las emociones, los sentimientos más profundos. Y entonces, aquí, con esto puedes entender, esto además me he ido a mis apuntes de psicología, por eso estaba yéndome arriba a estudiar, para ver si estaba correcto, me he ido a mis apuntes de psicología para ver que era así. Y entonces dicen, en esta parte se razona, pero no se toma decisiones en nuestro comportamiento. En cambio, en esta parte es donde salen todas las decisiones de comportamiento. Este hombre dice, si tú quieres vender un producto, tienes que ir aquí. Aquí es donde se toma la decisión de comprar el producto. A mí no me interesa el producto, me interesa la salvación. Entonces, si yo quiero que una persona se acerque a Dios, lo que me interesa es ir aquí. Y luego te lo voy a argumentar y te lo voy a fundamentar en cómo hacerlo. Y esa será probablemente la segunda charla. Entonces, nosotros, cuando vayamos a hablar de Jesús, ir al porqué, ir a lo esencial, ir a los grandes interrogantes de la vida. Y yo creo que de esta manera, a mí me parece que es lo que está pidiendo la Iglesia, lo que hacía Jesucristo, lo que hacían los santos. Y entonces la gente, y a mí me pasa así, no sé a vosotros, pero descubres a un Dios tan bueno, da sentido a todo, y no es que tengas que ir a misa, sino que necesitas ir a misa. No es que tenga que rezar, sino que necesito rezar. No es que tenga que vivir la obra de caridad, sino que me vuelca la fe en obras de caridad. Y eso es un poco la esencia del cristianismo como nos la explican. Por eso, bueno, vamos a terminar ahora. Yo les voy a dar varios avisos muy breves. El primero, estamos en Cuaresma y el padre Gallego presenta, ha escrito un libro que es el Via Crucis, me lo han publicado en España y me han dado unos ejemplares que he traído. Lo vamos a utilizar mañana en el retiro. Pueden comprarlo, son 400 pesos, o llevárselo y dejar la voluntad, me da igual. El tema es que nos ayuda a rezar y a enamorarnos de Jesucristo. Entonces hay algunos libros que pueden ayudar. Luego, ya hemos dicho en qué van a consistir las charlas. Algo que ayuda mucho a esto es la lectura espiritual. Es muy importante que uno haga lectura espiritual. Es muy difícil tener vida espiritual y vida cristiana si uno no hace lectura espiritual, porque deja un pozo muy grande en el alma y vas haciendo una lectura ordenada. No muchos libros, un libro puede digerirlo bien y despacito. Y entonces se van asimilando esas grandes verdades. Han traído varios libros, Mónica ha traído varios libros que a mí me parecen de los mejores para empezar. Uno es La fe explicada, de Leo XIII. Luego lo pondremos en el grupo, los que estén en el grupo.
Otro, a mí me parece muy bueno, La libertad interior, de Jacques Philippe. Y luego tiene alguno más, que también iremos viendo otros días. Y Mónica tiene la posibilidad de traer libros. Y yo creo que es muy bueno. Y finalmente, tenemos mañana el retiro. El retiro iba a consistir también en volver a lo esencial en nuestra vida y a nuestro corazón. Va a ser mañana de 10 de la mañana, día San José, hasta las 7 que hay misa. Y va a haber 2 meditaciones, 2 charlas, Via Crucis, la comida, cada uno se lleva lo que quiera libremente y comeremos a la 1:30. Están todos invitados, que sea un día de silencio, de estar con Dios, de prepararnos para la Pascua. Y finalmente, animarles a todos también a participar en el proyecto que ha pedido el obispo Palacios, que es el proyecto Santuario de la Divina Misericordia, que se le ha encargado al cura presente, y me encanta y me emociona, con la ayuda de la hermana Ana Laura y tantos que estáis aquí. Y solo deciros que el día 23 de abril vamos a hacer un cóctel benéfico. 50 personas. Lo han organizado así varias personas de Montevideo. Día 23, 50 personas que puedan poner $1.000. Y el que no pueda poner $1.000 lo puede decir, yo quiero ir, y buscamos la manera de poner el resto, porque merece la pena. Entre todos lo sacamos. Y si Dios quiere, poner a construirnos en breve para tener ahí lugar de culto en la parada 24 de la Mansa. Les doy a conocer esto para que lo encomienden. Y ahora vamos a seguir estas charlas. Van a ser cada 15 días, 2 veces al mes, 2 viernes al mes. Va a ser una hora con preguntas. Hoy nos hemos pasado por la introducción y porque el cura se entiende a arrollar, es lo que hay, pero tienen misericordia de mí por el primer día. Pero va a ser, intentar ser rápido, va a ser formativo fundamentalmente, alguna de vida espiritual, y en noviembre terminaremos antes de llegar el verano, que además aquí suelen estar muy ocupados, y están todos invitados, como ha dicho el padre Jorge. Por eso les agradezco mucho que hayan venido. Yo espero que esto sirva. Yo al menos lo hago con todo mi cariño. Voy a poner mi esfuerzo en preparar esto lo mejor que se pueda para que alimente nuestra alma y nos sirva para anunciar el amor de Dios y a Jesucristo a la gente, porque lo necesitan, y especialmente en Uruguay. Especialmente en Uruguay, que vosotros gracias a Dios habéis recibido la fe, pero muchos no. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude, y por eso, si quieren, hacemos las preguntas en particular, porque me he enrollado y me he alargado. Pero si quieren, lo que hacemos es terminar rezando y pidiendo a la Virgen María que nos ayude en este proyecto. Vale. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Bueno, Ave María Purísima. Bueno, muchas gracias a todos y continuaremos. Muchas gracias. Y esto lo voy a cambiar. Para que no... Si alguno quiere llevar, he traído algunos ejemplares. Gracias, hermano.